exclusivamente al tema de la fe. ¿Dónde está ese capítulo? ¿En qué libro? En la carta a los Hebreos. ¿Y qué capítulo es? El capítulo 11. Y ahí en ese capítulo que habla de la fe, menciona un sinnúmero de ejemplos de todos esos hombres de fe de la antigüedad, de todas esas personas de fe de la antigüedad. Lo interesante es que dentro de esa galería de héroes de la fe, se menciona una mujer que también la destaca aquí como una mujer de fe. Esa mujer, ¿quién fue? ¿Ah? Débora, no está ahí Débora. Es una mujer que a través de la fe concibió. Sara. Se la puse fácil, ¿verdad? Vayan al capítulo 11 entonces de Hebreos, versículo 11. Vamos hoy a hacer un pequeño repaso de la vida de Sara, esta mujer que a través de la fe concibió y dio a luz un hijo, ¿verdad? Un hijo muy importante, el heredero de la promesa de Abraham, que fue Isaac. Capítulo 11, versículo 11 de la carta a los Hebreos. Cuando todos lo tengan, pueden decir un amén. Dice: por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, mire que la está colocando como un ejemplo de fe. Dice que por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos creen que Dios es fiel para cumplir su palabra? Amén. Así que ella recibió fuerza y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo. De ese único hijo que dio a luz, que fue Isaac, la promesa continuó hasta que salieron, dice, como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Regularmente cuando pensamos en los ejemplos de fe, no consideramos muchas veces a Sara. Más bien, si hablamos de Sara, inmediatamente pensamos la esposa de Abraham, la que fue estéril, ¿verdad? A su esposo sí lo consideramos como un hombre de fe. Y de hecho, Abraham es conocido como el padre de la fe de todos los creyentes judíos y creyentes gentiles también, los que venimos a la fe de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero regularmente a Sara nunca la consideramos como una mujer de fe. Hoy quiero dedicar estos minutos del estudio de la palabra de Dios a hacer un repaso por la vida de esta mujer y ver de qué manera a través de la fe ella alcanzó un testimonio y llegó a obtener, a ser parte de una gran promesa, la promesa de la formación del pueblo de Dios, Israel, por medio de quien vendría el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que definitivamente Sara, como todos los demás hombres de la fe, no gozó de una vida perfecta. Cuando vemos a todos los hombres que están ahí en esa galería de los hombres que se destacan por la fe, vemos en ellos debilidades, tropiezos, fallas, pero al final, a través de esa fe que los conectó a Dios, perseveraron y alcanzaron un testimonio delante del Señor. Más o menos igual también fue la vida de Sara. Así que hoy vamos a estudiar su historia, su camino, su proceso. Y nos vamos a ir al libro de Génesis para ir viendo diferentes detalles y señalando diferentes momentos. Lo primero que podemos destacar de Sara tiene que ver con la manera en que ella fue una buena compañera de
de Abraham para ese viaje de fe que le tocó emprender a Abraham. Ustedes saben que Sara originalmente se llamaba como Saraí. Y ella estaba casada con Abraham. Y Dios escogió a Abraham para un propósito muy grande y trascendente. A través de Abraham, Dios formaría una nación de la cual vendría la bendición y la salvación para todas las naciones de la tierra. Entonces Dios se revela a Abraham y le dice a Abraham: vete de tu tierra y vete de tu parentela. Es decir, Abraham, alista maletas, prepara todo lo que puedas preparar, equipa a tu familia y te vas a ir a la tierra a la cual yo te voy a decir. Porque de ti voy a hacer una nación grande y te voy a dar la tierra, una tierra especial para ti, para tu familia. Y de ti y de tu descendencia, en ella serán benditas todas las naciones de la tierra. Y como Abraham no era soltero, pues tenía que irse con su costilla. Tenía que irse con Sara. Ahora, Sara entonces, en esta primera etapa, vemos en ella una virtud, una compañera idónea, una compañera de apoyo para este gran proyecto de Dios. Usted sabe que al principio Dios vio que todo en la tierra era bueno excepto algo. Dice la Biblia que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces Dios dijo: le haré ayuda idónea. Y Dios formó a la mujer de la costilla de Adán. La formó para compañía, la formó para apoyo, la formó para complemento. Así que Dios creó a la mujer y le dio ese don, ¿verdad?, de poder ella concebir en su vientre y ser portadora de vida. Y le dio la bendición el Señor a esa primera pareja y le dijo: multiplicaos. Entonces Abraham tiene un gran proyecto por delante, pero no lo va a cumplir solo. No lo va a realizar solo. ¿Por qué? Porque si Dios iba a darle una gran descendencia, esa descendencia no iba a venir como Cristo vino. Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. El hijo de Abraham no vendría así, vendría del matrimonio, vendría de su ayuda idónea. Ahora, aunque esa ayuda idónea era estéril, porque dice la Biblia, mire qué cosa, ¿verdad? Esos misterios de Dios. Porque Dios, pensando en hacer algo tan grande como formar una nación, escoge a un matrimonio cuya mujer era estéril? Porque Dios no se limita con las limitaciones que posee el hombre. Dios es poderoso y más bien Él muchas veces elige esos escenarios difíciles y que aparentemente a la vista humana no tienen probabilidades ni posibilidades de lograrlo, para demostrar su gran poder, demostrar su gran grandeza, como lo fue efectivamente en el caso de Abraham y de Sara, que Dios abrió esa matriz estéril y aún pasada de tiempo, porque Dios no lo hizo instantáneamente, sino que pasaron más o menos unos 25 años después de haber recibido esa promesa. Porque Dios es poderoso para glorificarse y para mostrar que aún en las imposibilidades del hombre, Él sigue siendo el Dios de todo poder y que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Hoy como que no vinieron con mucha energía. Yo no creo que así griten en la casa, hablen en la casa. Peor cuando los niños ya le dijo 5 veces y no le hizo caso. Ahí se le amplifica la voz. Como toda buena mamá. Cuando en la 10ª ya no hace caso. ¡Muchacho! ¿Cuántas mujeres hay aquí? Imagínense que usted hubiese sido Sara. Saraí se llamaba originalmente. Y de repente le llegue a su esposo y le diga:
mira, amor, prepara las maletas. Que Dios se me apareció y me habló. Y me dijo que nos íbamos a ir. Así. ¿Y para dónde? No sé. ¿Hacia dónde nos dirigimos? No sé. Y vamos a tener una gran familia, pero ¿cómo? Imagínense usted, él le dice eso y aquella mujer, lógicamente que aquellos eran tiempos diferentes, ¿verdad? En aquellos tiempos la mujer tenía un perfil, digamos, de decisión en la sociedad, en el matrimonio, súper limitada, sumamente limitada. Mas sin embargo, ahí vemos a Sara caminar con Abraham. Ahí vemos a Sara siendo compañera de él en su viaje. Entonces, aquellas mujeres que el Señor les ha dado su esposo, Dios las ha llamado para que sean ayuda idónea, para que sean de apoyo, para que sean de bendición. Amén. Lógicamente, Abraham en ese momento estaba siendo dirigido por el Señor y a ella le tocaba el papel de apoyar, de fortalecer, de ayudar, ¿verdad? Hay momentos en que quizás si el esposo no está siendo dirigido, más bien la esposa le toca hacer el papel como el que hizo Abigail, que Abigail no tenía el esposo que tenía Sara. Abigail tenía como esposo, ¿se acuerdan? A Nabal. Y la palabra Nabal, ¿qué significa? Significa torpe, duro. Era un hombre difícil, un hombre testarudo, un hombre que no entraba en razón, con el que no se podía dialogar, con el que no se podía platicar para llegar a un entendimiento. Era un hombre cerrado completamente. Nada que ver con ninguno de los que estamos aquí en este lugar. Y vemos que Sara, que Abigail fue sabia, trabajó con él para encauzarlo, para aconsejarlo. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Así que la mujer con la sabiduría puede lograr la bendición de su hogar, la edificación de su hogar, mas con la necedad puede llevar a la destrucción. Yo sé que al estar aquí y al estar buscando al Señor, cada una de ustedes está recibiendo la gracia de Dios para pelear en su familia, para edificar sus hogares, para construir con la bendición de Dios. Así que la primera aspecto que podemos señalar positivo de Sara fue una buena compañera de viaje y un complemento para Abraham en esta carrera de la fe. Ahora, no fue fácil para Sara su vida. ¿Sabe que Sara en su vida estuvo llena de luchas, de problemas y de limitaciones? Como todo ser humano y como toda mujer, Sara también enfrentó muchas luchas en su vida. La peor batalla, la peor lucha, el peor problema con el que Sara lidió, no un tiempo, sino 90 años de su vida, fue con la esterilidad. Eso para una mujer en aquellos tiempos era una situación difícil. Yo me imagino a Sara cuántas veces lloró de frustración, de dolor, cuando miraba a sus compañeras, a sus compañeras que eran contemporáneas a ellas, ya casadas, ya con hijos. Algunas ya llevaban hasta 10, 12, 14 y ella ni uno. ¿Ustedes no creen que Sara lloraba en secreto? Todos tenemos problemas y las mujeres también tienen batallas, pero Dios conoce las batallas que tú tienes. ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cuáles son sus luchas? Algunas veces se lucha con el autoestima, algunas veces se lucha con las heridas que han sido provocadas a través del maltrato, a través del dolor, por alguna experiencia. Dios, dígale que está a su lado, Dios conoce tus luchas. Dígale a alguien, Dios conoce tus batallas. Y en Dios tenemos el auxilio y el socorro para poder ahora venir y enfrentar esos episodios que nos lastiman, esas situaciones que nos causan tristeza, que nos hacen llorar. El Señor nos redimió en Cristo Jesús, no solamente para darnos salvación del alma, sino para restaurarnos de aquellas experiencias dolorosas y levantarnos en el poder del Espíritu del Señor. Así que si tú estás batallando con situaciones difíciles como lo hizo Sara, quiero decirte que no estás solo. A todos nos toca pelear diferentes batallas en la vida.
diferentes situaciones personales en la vida. Algunas veces quizás algunas madres estarán luchando con sus hijos, con la conducta de sus hijos, con alguna enfermedad de sus hijos, con alguna situación económica, o los hombres están batallando con algo personal dentro de ellos. Algunas veces las personas no conocen nuestras batallas, las libramos a solas, las libramos en el secreto, las libramos de manera personal. Pero así como Sara no estuvo sola en ese proceso, también el Señor no nos ha abandonado. El Señor está con nosotros. Y si estás enfrentando una batalla en tu vida, date cuenta y cree que Dios está contigo para ayudarte y para fortalecerte y ayudarte en ese conflicto que tú tienes. Dígale a alguien: Dios pelea tus batallas. Dígale. Esa carga de la esterilidad era muy grande en aquellos tiempos. Así que esta mujer luchó con la tristeza, cargó con tristeza, cargó con el dolor, con la vergüenza, la esterilidad de manera continua. Este era el principal problema de Sara. Tenía un gran esposo, tenía una buena situación económica. ¿Cómo es verdad que en la vida siempre hay algo? ¿Verdad que sí, hermanos? Nunca el ser humano en esta tierra como que llega a sentir que lo tiene todo. Siempre hay algo en medio de cada situación. Estábamos en nuestros países, decíamos: qué dura la vida aquí. Allá en los Estados Unidos voy a ser feliz. Y se vino a los Estados Unidos. Y comenzó y llegó y cuando usted llegó dijo: el sueño americano. Y comenzó la dificultad donde lo recibieron y ya no lo querían tener. Y ya no lo aguantaban. Y aquellas pruebas y aquellas luchas. Y ahora pagar la renta y ahora aquello. Y todas aquellas situaciones difíciles. Siempre, hermano, mire, hay personas que tienen buenos esposos, que tienen buena situación económica, pero tal vez un hijo se le comienza a comportar mal y viene una lucha. O tal vez algo sucede, una enfermedad, algo. En la vida siempre dijo el Señor: tendremos aflicciones, pero podemos confiar en aquel que dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo. La gente de fe no es que vive sin problemas, no tiene paz porque esté ausente de dificultades, sino que hemos aprendido a confiar y a depender de aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? La gente de fe es como Sara, con problemas personales, con luchas, con dificultades, con retos en la vida, pero contando con un auxilio y un socorro no de esta tierra, sino de los cielos. Un socorro poderoso para ayudarnos, un socorro poderoso para darnos fuerzas en medio de la dificultad. Es el socorro de Dios. Por eso la Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. A través de la fe gestionamos las batallas de la vida. A través de la fe lidiamos con los problemas cotidianos, con los hijos, con la economía, con cualquier situación, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Y aún hasta en la muerte la enfrentamos a través de la fe, pues la Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando aún el Hijo de Dios se enfrenta a la muerte, lo hace con seguridad. Como dijo David, que aunque andemos atravesando el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Porque la muerte ya no tiene ese aguijón que nos causa temor, por cuanto ahora solamente es el umbral para la vida eterna con Dios. Así que la gente de fe, igual que Sara, también tiene luchas y grandes luchas, pero sabe que no está solo en esas luchas. Dele palmas al Señor fuerte. La historia de Sara continuó, pasaron los años, la promesa no vino inmediatamente, y como todo, cuando usted lleva mucho tiempo caminando, hay más probabilidades de tropiezos, ¿sí o no? Si usted camina de aquí al andén, tiene mínima probabilidad de que tropiece.
Pero si usted le dice, mira, te va a hacer un viaje como el viaje, ¿verdad? Que muchas veces toca hacer por tierra hasta acá. Hay caídas, hay tropiezos. Conforme pasan los años, en el capítulo 18, se nos hablan de un gran error de Sara, de un tropiezo en la vida de esta mujer. Dice el capítulo 18 del Génesis, verso 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manré. Perdón, el capítulo 16 es. Capítulo 16. Cuando lo tengan, digan amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Es decir, pasaron los años y no llegaban los hijos, el hijo de la promesa. Y dice que ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. De aquella mal consejo, de aquella mala decisión, surgió un conflicto que hasta el día de hoy está presente sobre la tierra. Un conflicto que comenzó primero en su casa, por cuanto después hubo contienda y hubo perturbación de la paz en el hogar, y eso trascendió enormemente. Aquí vemos entonces a Sara, hermanos, lidiando con la desesperación, con la impaciencia, y en la impaciencia tropezando en un error, tomando una decisión equivocada. Cuando le dice a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. En esa expresión hay frustración, hay desesperación, hay perturbación. Ella está afirmando, Dios no quiere ya darme hijo. Es decir, ha llegado a su límite. Ya no puede, siente que ya no puede seguir esperando porque el tiempo se le va. Yo creo que todos los que estamos en la vida de la fe, una de las cosas con las que bregamos es con la impaciencia. De hecho, los seres humanos queremos todas las cosas como rápido. Las queremos instantáneas. Las queremos ya. Somos seres humanos así. Queremos resultados ya. Hay personas que comienzan la dieta el lunes y el martes ya quieren ver resultados. ¿Verdad que sí? Inmediatamente dice, será ya espejito mágico. Imagínense de dónde. Pero las obras de Dios tienen su tiempo, las promesas de Dios llevan su tiempo y su momento. Y nos toca aprender ¿a qué? A esperar. Una de las cosas con las que tenemos que bregar es con la impaciencia. Dios nos llama a una fe de perseverancia. Las cosas no siempre son fáciles. La fe no hace fácil las cosas, ni hace que sean inmediatas. Pero a través de la fe vamos a desarrollar perseverancia, hasta ver las promesas que Dios nos ha hecho cumplirse. Porque ciertamente Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, en su desesperación, Sara piensa equivocadamente y le dice a Abraham, Dios me ha privado de hijos, o Dios quiere que siga siendo estéril. Es decir, yo creo que no estoy dentro de la promesa, porque cuando entra la frustración en el corazón del hombre, comenzamos a pensar de manera exagerada, a aumentar las cosas, a distorsionar la verdad. No era, pregunto yo, ¿Dios había dejado a Sara fuera del plan? No. Dios iba a cumplir su promesa como lo hizo. Porque al final el hijo vino y no de Agar, ese no fue legítimo, fue de Sara, de la escogida del Señor. El tiempo de espera, muchas veces nosotros lo entendemos como Dios no está conmigo, como Dios no va a cumplir su promesa, como a lo mejor me lo imaginé, a lo mejor es demasiado esperar, pero no es así. Es solamente que Dios está preparando todas las cosas, pero ciertamente el Señor es fiel para cumplir su promesa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces Sara se desespera y le dice, mira, como no me has dado hijo, procedamos como proceden
matrimonios en esos tiempos. Le da a su sierva Agar como mujer, como concubina, para que ella conciba y ese hijo sea de ellos. Ese fue un tremendo tropiezo de Sara. Pero esto nos muestra algo. Los hombres de fe y las mujeres de fe son humanos e imperfectos igual que todos. Cuando usted estudia toda la lista de los hombres de fe en el libro de Hebreos capítulo 11, todos esos hombres que están ahí, que lógicamente al ser un pasaje tan pequeño, no es una biografía, es solamente una reseña de las cosas relevantes de esos hombres de fe. Pero detrás de la historia de cada uno de ellos hubieron errores, malas decisiones, desatinos, como esta tremenda falta de Sara, este tremendo error de Sara. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? La fidelidad y la grandeza del Dios de aquellos hombres de fe. Que el Señor, aún con todos los traspiés de esos hombres de fe, como Abraham también, por ejemplo, Abraham llegó a Egipto y mintió sobre su esposa. En varias ocasiones Abraham mintió, lleno de temor, y cuando hay temor y se actúa en temor es porque la fe se ha debilitado, ¿sí o no? Es decir, Abraham cree a Dios, pero en algún momento se debilita y toma acciones en medio de ese debilitamiento que lo van haciendo errar, lo van haciendo tropezar. Pero Dios, hermanos amados, es tan grande y tan poderoso que aún en todos los traspiés, los tropiezos, los desatinos de cada uno de nosotros, la Biblia dice que Él hace que todas las cosas al final encaminen para un bien de aquellos que aman a Dios y desean realmente seguirle con todo su corazón. Él contempla todo porque Dios conoce todo desde el principio. ¿Sabía Dios cuando llamó a Abraham este incidente que iba a suceder? Fíjese que esto vino a complicar las cosas. Esto vino a complicar la situación y de hecho creó mucha dificultad en la familia de Abraham. Agar, cuando concibió, después se enorgulleció y comenzó a darle problemas en la casa a Abraham. Comenzó a irrespetar a Sarai, comenzó a sublevarse contra ella porque ya se sentía en una alta posición y el conflicto comenzó a llegar. Pero aún Dios, con todos esos efectos, Dios seguía teniendo el control. Dios nunca pierde el control. Él es el Dios todopoderoso que aún con todas las situaciones que los hombres de Dios en algún momento podemos, hermanos amados, fallar, la gracia abundante de Dios puede poderosamente encauzar las cosas para decir: mi propósito es mayor que el hombre, mi voluntad y mi proyecto es mayor que los seres humanos, aleluya, y yo voy a cumplir lo que he prometido, porque esto era más grande que Abraham y más grande que Sara. Esto era un proyecto de salvación para el mundo, porque era la formación del pueblo de Israel, a través de quien iba a venir el Mesías y por medio de quien todos los que estamos aquí íbamos a ser redimidos. ¿Usted cree que Dios iba a dejar su plan, hermano, enteramente reposando sobre la responsabilidad de un hombre para no fallar, sabiendo Dios que somos vasos de barro, que se acuerda de nuestra condición y que conoce que estamos expuestos a las faltas y a los errores? No, Él estaba por encima de eso y decía: aunque los que yo llame y escoja y sean hombres de fe lleguen a tropezar, mayor soy yo, que voy a mantener mi propósito. Por eso estamos todos aquí en este lugar, porque el Señor ha sostenido el andar de cada hijo de fe y lo seguirá sosteniendo, porque fiel es el que nos llamó. ¿Alguien dice amén, hermanos? Fiel es el que nos llamó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele palmas al Señor fuerte. Entonces Dios se encarga de continuar adelante su proyecto a través de esta mujer. No la desecha, no la descalifica.
Ella vive los efectos de sus malas decisiones. Pero el Señor dice, continúo contigo, Sara. Y al final Sara llegó a ser el instrumento de Dios para dar a luz al hijo que Dios le había prometido a Abraham. Pero Dios hizo algo con Sara, que originalmente, ¿cómo se llamaba? Sarai. En el capítulo número 19, el Señor le cambia el nombre. Perdón, capítulo 17. Cuando Dios confirma el pacto con Abraham nuevamente, porque en la experiencia espiritual Dios confirmó el pacto con Abraham en numerosas ocasiones. Incluso aquí en el capítulo 17 le da la señal de la circuncisión para todo varón nacido de la casa de Abraham en el 8º día. En ese mismo capítulo 17 Dios le cambió el nombre a Abraham en esa revelación. Vemos en el capítulo 17, verso número 4. Y he aquí mi pacto es contigo, le dice Dios a Abraham. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham, padre enaltecido. Sino que se llamará tu nombre Abraham. ¿Qué significa qué? Padre de multitudes. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Verso 15. También dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Le cambia el nombre de Sarai a Sara. Y la bendeciré. Con este cambio de nombre hay una bendición. Y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y mire que en la bendición no solamente iba a tener un hijo, sino que vendría a ser ¿qué? Madre de naciones, de reyes, de pueblos, vendrán de ella. Dele un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Aleluya. Esta experiencia preparó a Sara para el cumplimiento de la promesa de Dios. Diga conmigo, un cambio de nombre. Dígalo más fuerte, un cambio de nombre. Usted sabe que en la Biblia ocurrió en muchas ocasiones, ocurrió que Dios vino y cambió el nombre de las personas. En varios casos. Por ejemplo, Abraham. Originalmente Abraham. Y Dios le cambió el nombre a Abraham. Jacob. ¿Cómo se llamaba Jacob? Bueno, Jacob se llamaba Jacob. Pero le puso un nuevo nombre. ¿Cuál fue? Israel. Pedro, ¿cómo se llamaba originalmente? Simón. Y le puso por sobrenombre Pedro. Pablo, ¿cómo se llamaba originalmente? Saulo. Y le puso por nombre. Pero la única mujer en toda la Biblia, la única que la Biblia registra que se le diera un nuevo nombre fue a esta mujer. Sarai lo cambió por Sara. Sarai significa, es ahí al final, bueno, en el hebreo, ¿verdad? Significa mi princesa. Sara solo es princesa para hacer referencia a una generalidad. Entonces, ella era primero Sarai, mi princesa, la de una sola persona. Pero ahora ya no iba a ser solo la princesa de una sola persona, sino que Dios dice, ahora va a ser princesa. Es decir, señalando la generalidad y señalando que Dios la estaba bendiciendo, como a continuación dijo, serás madre
de multitudes, de naciones y reyes de pueblo van a venir de ti. Es decir, Dios le da un nombre con una bendición grande, como se le había dado a su esposo. A su esposo le dijo: serás padre de multitudes, pero a ti también serás madre de muchedumbre de naciones. Y Dios la marcó con ese cambio de nombre, con esa bendición. Dale palmas al Señor fuerte. El Señor también en Cristo Jesús te ha dado un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, los episodios de dolor y de desgracias pasaron. Ahora en Cristo comienza una nueva historia para los hijos del Señor, donde Dios te marca para un presente y futuro de bendición. ¿Lo puedes creer o no lo crees? Diga amén entonces. Entonces Dios cambió el nombre de muchas personas a lo largo de la Biblia. Debemos de recordar que los nombres tenían un significado muy relevante en aquellas culturas. El nombre estaba vinculado a la identidad, al carácter y al propósito que la persona poseía para esta tierra. También el nombre estaba vinculado a la bendición o a la maldición que cargaba una persona. Por ejemplo, cuando nació, la Biblia dice que habla de Jabes. Dice la Biblia que su madre lo dio a luz con dolor y por eso lo marcó con ese nombre. Y le dijo Jabes, que significa dado a luz con dolor. Entonces el nombre estaba conectado a la bendición o al dolor o a la maldición. Pero Dios eventualmente cambió la realidad de Jabes, haciéndolo más ilustre que sus hermanos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del último hijo que dio a luz, Raquel? ¿Se recuerdan ustedes del último hijo que dio a luz Raquel? El 12º de Jacob. Sí, pero cuando el bebé nació, la madre murió. Mire qué episodio más dramático y doloroso. Nace el bebé y la madre muere en el parto. ¿Y cómo le ponen por nombre? Benoni, hijo de la tristeza, hijo del dolor. Lo marcan con ese nombre. Pero su padre estaba cerca. Jacob estaba cerca y dicen: no me lo registren con ese nombre. Él no puede ser un Benoni, él va a ser un Benjamín. La palabra Ben significa hijo. Ben-Oni, hijo del dolor, hijo de la tristeza. Pero Benjamín significa hijo de la derecha, hijo del poder, hijo de la fuerza. Él no va a ser un hijo marcado con la tristeza. Él es un hijo de poder, un hijo de la diestra. Así también nosotros, quizás cuando nacimos, se nos marcó en nuestra infancia o a través de lo que vivimos en el pasado con algún tipo de estigma. Tal vez crecimos siendo marcados y desarrollando un pensamiento en nosotros mismos de no ser amados, de ser despreciados, de no ser nadie, de ser perdedores. Y quizás el dolor nos ha tocado fuerte en la vida y hemos recibido esa marca ahí invisible en nuestro carácter. Y por eso nos hemos sentido tal vez toda nuestra vida heridos y lastimados. Pero hoy nosotros tenemos un Padre que nos ha cambiado el nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y que dice: tú no eres un Benoni, tú eres un Benjamín. ¿Alguien dice amén? Entonces usted tiene que comenzar a verse ya no como Saraí, sino como Sara. Ya no como un Benoni, sino como un Benjamín. Amén. ¿Cómo se está viendo usted? Dios le dijo a Abraham: Abraham, ya no llames a tu mujer princesa o mi princesa, dile princesa porque es madre de naciones. Aleluya. Mire cómo Dios nos da una nueva identidad, hermano. Porque nosotros desarrollamos una por la manera en que recibimos el trato o el contexto en que nos crecemos del mundo. Pero Dios dice: tú no eres ningún derrotado.
No eres ninguna hoja seca que arrebata el viento. Tú no eres ningún accidente en esta tierra. Tú eres propósito mío. Tú eres hija mía. Tú eres hijo mío. Tú eres escogido en Cristo Jesús. Tú eres especial tesoro. Tú eres real sacerdocio. Tú eres parte de esta nación santa de Dios. ¿Alguien dice amén, hermanos? Dele palmas fuertes al Rey. ¿Cuál era el propósito de Dios al cambiar un nombre? No era que Dios decía, qué feíto tu nombre, no me gusta. Algunos de nosotros quizás luchamos con eso. ¿Por qué mi mamá me toca? Qué pena es así. Dicho sea de paso, esas futuras madres, ¿verdad? Busquen buenos nombres bíblicos. No era, cuando Dios cambiaba el nombre, no era porque Dios decía, no me gusta, qué feo suena, qué feo se oye. No, el cambio de nombre era una señal de cambios profundos que Dios hacía en la vida de una persona, en el propósito de una persona, para darle una bendición mayor y especial en su vida. Con el nuevo nombre Dios establecía nuevos propósitos y una nueva identidad para poseer mayores bendiciones. Por eso el cambio de nombre traía una renovación a la persona. Establecía propósitos divinos, y el hecho que Dios pudiera cambiar el nombre nos habla de su poder y de su autoridad para cambiar nuestra historia. Porque Dios dice, ya no seguirás siendo un Jacob, vas a ser un Israel. Ya no vas a seguir siendo la estéril, vas a ser madre de naciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dígale que está a su lado, Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. ¿Usted lo puede creer o no? Algunas veces somos más crédulos para lo malo. Mire, si alguien le dice a usted, qué feo que lo está haciendo, o usted no sirve para eso, lo creemos, ¿sí o no? Es que lo negativo tiene impacto, hermano. Lo negativo tiene impacto. Pero si usted le dice a una persona, mire, usted en el nombre de Jesús lo va a lograr, le tiene que decir como 20,000 veces, o le tiene que decir 20,000 personas para que lo termine creyendo. Pero viene una sola y le dice lo contrario y se lo cree y lo marca. No sé por qué, pero las palabras negativas, hermano, por eso debemos de tener cuidado con nuestros hijos. Porque una palabra negativa lo puede lastimar, lo puede herir, lo puede marcar hasta de por vida. Porque somos más susceptibles hacia las palabras negativas. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Nosotros estamos llamados para bendecir, hablar bien, hablarle bien a nuestros hijos y declararle la bendición de Dios sobre ellos, aleluya. Hoy en el nombre de Jesús el Señor está cortando toda estigma negativa de maldición y renovándonos con nuevo nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien dice amén, hermano. Dele palmas al Rey bendito, aleluya. Désela fuerte esas palmas al Señor. La Biblia dice que al final Sara, capítulo 21 de Génesis, dice que Jehová visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Tomó mucho tiempo, 25 años, pero la palabra de Dios se cumplió. Hay cosas que no son inmediatas, pero Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y el hecho de que no haya todavía recibido algo no significa que no vendrá. Debemos de esperar porque Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Algunas veces ya dejamos de esperar, ya dejamos de creer, porque decimos tanto tiempo y ya ni oro, ya ni creo. Pero Dios hoy nos llama a renovarnos en la fe y tomar el ejemplo de Sara. No fue una mujer que caminó a través de una vida perfecta. Luchó con la duda. Luchó con la impaciencia. Tomó decisiones equivocadas. Pero algo sí Sara tuvo. Continuó creyendo a Dios. La vida de fe, hermanos, es una vida de perseverancia. El secreto y la victoria está en esa fe que persevera
hasta alcanzar y llegar a la meta final. Jehová visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios dijo, lo vas a tener en tu vejez. Señor, me van a llamar abuela en tu vejez. En tu vejez. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Amén, hermanos. Dígale que está a su lado, es en el tiempo de Dios, dígale. Entonces Sara creyó a Dios y a través de esa fe la estéril llegó a concebir. Así que la historia de Sara es la historia de una madre que nunca perdió la esperanza, que nunca dejó de creer, porque Dios es poderoso para cumplir su palabra. Para Él no hay nada imposible. ¿Lo puede creer? ¿Cuáles serán aquellas cosas que ya dejamos de creer? Que hemos pedido a Dios y ya dejamos de creer. Hoy le invito en el nombre de Jesús que recordemos que Dios es poderoso y fiel, y que hoy nos levantemos nuevamente y renovemos nuestra fe. Y digamos, creemos, Señor, que tú cumplirás tu propósito en nuestra vida. Póngase de pie, amado hermano. Gloria a Dios. No sé si es la salvación de su hogar, de sus hijos, de su familia, pero en el nombre de Jesús, vuelva a creer. El Señor es fiel y poderoso. Cerremos nuestros ojos y mientras tanto también hacemos una invitación a aquellas personas que están acá y que tal vez en el caminar de su vida con el Señor se desviaron, se apartaron de Dios. Dice la Biblia, naufragaron en la fe. Es decir, perdieron el rumbo y se salieron del camino. Pero el Señor que lo llamó es fiel y te ha traído nuevamente para restaurarte. Y Dios dice, contigo comencé, contigo voy a seguir. Pero ven en esta noche. Ven en esta noche y ábrele tu corazón al Señor. Y dile, entra en mi casa, Señor, como entraste en la casa de Zaqueo. Entra en mi vida, Señor. Yo te necesito. Así que hacemos un llamado para que vengan al altar aquellas personas que van a reconciliarse con el Señor, que necesitan ponerse a cuentas con Él. Ven, el Señor te llama. Como llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Esta es noche de salvación y el Señor te está llamando. Ven a Él. El Señor te llama y dile, entra en mi corazón, Señor. Como Zaqueo. Mientras la iglesia adora al Señor un momento. Oh, gracias, Padre. Solo para ver. Mirar hacia ti.